Muy buenos días a todos. Bendiciones de lo alto para todos mis hermanos y también para todos los amigos que nos ven el día de hoy, en donde quiera que estén. Es un placer nuevamente compartir las verdades trascendentales para este tiempo. En esta ocasión vamos a tocar algo muy importante. Vamos a estudiar y vamos a meditar y reflexionar y luego ir a investigar y a estudiar lo que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos eh, compartir y enseñar, especialmente en los días que estamos vivos y en este tiempo. Bien, sin más preámbulo, vamos ahora a dar el título de nuestra meditación en esta ocasión. Es algo muy relevante y muy crucial para nosotros, especialmente los que estudian la Biblia y los que creen en Dios necesitan también tener este conocimiento. Bien, en Proverbios capítulo 29 y versículo 18 dice algo muy importante para nosotros en este tiempo que se está perdiendo o ya más bien se ha perdido. Casi el interés de leer los testimonios de Jesucristo, el espíritu de profecía. Muchos ya no queremos leer los escritos del espíritu de profecía. Pero en esta ocasión, si usted no tiene libros del Espíritu de Profecía, trate de conseguirlo. Y si usted lo tiene, haga un esfuerzo para poder leerlo, lo que contiene dentro. No nos conformemos solo con lo que ya sabemos, con lo que ya tenemos. Hay que ahondar más, a profundizar más, porque a cada día que nosotros estudiamos, a cada día que leemos, a cada día que caigamos de rodillas para pedir sabiduría a Dios, siempre Dios está... tiene nuevas verdades, nueva luz, nuevo conocimiento, nueva fortaleza a cada día para todos sus lectores de las Sagradas Escrituras. Así que les invito en esta ocasión a que meditemos y reflexionemos y tomemos tiempo también para leer el Espíritu Profecía. Vamos ya en Proverbios capítulo 29, versículo 18, dice el Espíritu de Dios en la palabra. Sin profecía será disipado, mas el que guarda la ley, bienaventurado él. Esta es una versión de las Sagradas Escrituras antigua, versión 1569, pero vamos ahora a comparar la versión que tengo otra. La versión se llama 1960. Miren la traducción que lo dice acá. 29, versículo 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Así que comparamos ya las dos versiones, la antigua y la 1960. La 1960 dice que el pueblo sin profecía, dice, se desenfrena. En otras palabras, cuando un carro va sin el freno o se le va los frenos, lógico que sucede un accidente, choca o algo así. Bien, lo mismo pasa con el pueblo de Dios. Lo mismo pasa con todos nosotros cuando no vamos y entendemos, el espíritu de profecía. Dios ha dejado el espíritu de profecía no solamente para poder conocer el pasado, el presente y el futuro, no, sino para conducirnos exactamente desde la creación hasta el tiempo final. Entonces, sin profecía dice, el pueblo es desenfrenado. Sin profecía dice que es disipado. Ahora la pregunta es, ¿cuánto de nosotros damos importancia a los libros del Espíritu Profecía? A leer los profetas como Daniel, Apocalipsis, Isaías, Nahum, Habacuc, Amós, Malaquías, Abdías, Oseas, todos los profetas mayores y los profetas menores. Son profecías que Dios tiene para el pasado que se han cumplido y para el presente de hoy y para el futuro. Muchas profecías también tienen que cumplirse. Entonces vamos ahora a ver algo muy interesante, lo que causa el rechazo de leer el espíritu profecía dentro del pueblo de Dios. Ya lo leímos que en Proverbios ya. Sin más preámbulo, vamos ahora al espíritu profecía. Evento de los últimos días, página
176 dice así: ser miembro de la iglesia no garantiza la salvación. Es una solemne declaración la que hago a la iglesia de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se hayan preparado para terminar su historia terrenal, y que estarían tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. ¿En donde? En la iglesia. Punto y palomita. Es lo que dice el Señor aquí, el Espíritu de Profecía. Aquellos que han tenido oportunidades de oír y recibir la verdad, que se han unido a la iglesia adventista al séptimo día, llamándose el pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios y que sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias, nuestros hermanos que no son adventistas, recibirán las plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Escuchen lo que dice el Espíritu de Profecía. En la iglesia ocurrirán divisiones, o sea, en la iglesia adventista. Ocurrirán divisiones. Se formarán dos grupos. El trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. Habrá un zarandeo del cedazo. A su tiempo la paja debe ser separada del trigo. Debido a que la iniquidad abunda, el amor de muchos se ha enfriado. Es precisamente el tiempo cuando lo genuino será lo más fuerte. La historia de la rebelión de Datán y Abirán se están repitiendo y se repetirán hasta el fin del tiempo. Quienes estarán del lado del Señor, quienes serán engañados y a su vez se convertirán en engañadores. El Señor viene pronto. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo, porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. Estamos en el tiempo zarandeo, en el tiempo en que todo lo que puede ser sacudido será sacudido, hermanos. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen a sus órdenes en palabras y en acciones. Es lo que dice el Señor. Bien, vamos rápidamente. En el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10, dice así la palabra de Dios. Y yo me eché a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy siervo contigo y con tus hermanos, que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? El espíritu de profecía. Ahora, al no estudiar el espíritu de profecías y al no predicar con el espíritu de profecía, miren lo que está causando en el tiempo de hoy y es lo que está sucediendo en nuestro medio. Evento de los últimos días, página 179. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivará el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel. La pregunta es: ¿quién es el testigo fiel? El mismo Jesús. El testigo fiel que habla a la iglesia Laodicea tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y lo inducirá a ensalzar la norma y expresar claramente la verdad. Hermanos, cuando el mensaje del testigo fiel está sonando entre la iglesia adventista, esto conduce a ensalzar la norma y expresar claramente la verdad. Y cuando se expresa claramente la verdad en la condición que vivimos como iglesia de la Odisea, algunos dicen no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra el que lleva el mensaje del testigo fiel. Esto es lo que causará, querido hermano y hermana, un zarandeo en el pueblo de Dios. ¿A quién le gusta que nos digan nuestras verdades? Jesús claramente nos habla bien las verdades en Apocalipsis. Y Jesús no anda ahí escondiéndolas. No, y claramente dice que somos tibios y punto y coma. Entonces, por eso ahora Jesús, por sus verdades claras presentadas a la iglesia adventista, a muchos de nosotros como líderes, como pastores y ancianos de iglesia, no nos va a gustar. No nos gusta que Jesús nos llame la atención. Porque queremos vivir una cristiandad liviana, tranquila, pasible, amoroso.
Pero cuando viene Jesús a corregirnos con la vara del Espíritu Santo, con la vara de su palabra, muchos no queremos aceptar la corrección de Dios. Entonces, dice el Espíritu de Profecía, entre nosotros están aquellos que como Acán, hermanos, harán confesiones demasiado tardías como para salvarse. No están en armonía con lo correcto. Desprecian el testimonio directo que llega al corazón y se regocijan de ver silenciado a cualquiera que dirige un reproche. Querido hermano, queridos líderes, queridos hermanos, ¿usted se alegra cuando alguien llega con el mensaje al pueblo de Dios? Cuando el mensajero es eliminado, es desfraternizado, ¿usted está a gusto, contento, como dice el Espíritu Profecía? Dice acá, algunos, dice, desprecian el testimonio directo que llega al corazón y se regocijan y se regocijaban de ver silenciado a cualquiera que dirige una amonestación, un mensaje de amonestación al pueblo, a la iglesia. ¿Usted está feliz, hermano y hermana? Si usted está feliz, póngase a cuenta con Dios, porque Dios desea que las verdades tienen que darse al pueblo de Dios. El Señor quiere que se repita, hermanos y hermanas, el Señor quiere que se repita la proclamación del testimonio directo dado en los años pasados. Desea una renovación espiritual. Las energías espirituales de su pueblo han permanecido adormecidas por mucho tiempo, pero debe resucitar de esa muerte aparente por la oración y la confesión de nuestros pecados. Debemos preparar el camino del Rey. Hermanos, dice que debe repetirse la proclamación del testimonio directo dados en años pasados. En años pasados. ¿Recuerdan ustedes cómo reprendió Jeremías? ¿Recuerdan ustedes cómo reprendió Elías? ¿Recuerdan ustedes cómo Jesús reprendió al pueblo? ¿Recuerdan cómo los apóstoles defendían la verdad? ¿Cómo presentaban la verdad? Ellos no tenían miedo para presentar el mensaje a los líderes de la iglesia judía en su tiempo. Ellos presentaban la verdad tal como Dios lo dijo. La pregunta ahora, si nosotros somos líderes, somos ancianos, somos pastores, somos ministros, somos laicos, ¿qué estamos haciendo? ¿Cargando nuestros propios pecados y hablando al pueblo con liviandad? Es verdad, lo necesitamos. Hablar con amor y con ternura. Pero Dios desea que también las verdades de amonestación, exhortación, sean dado al pueblo. Es por su bien, es por nuestro bien como pueblo. Porque la Biblia dice que Dios no desea que nadie perezca y que se pierda. Entonces, para que Dios vea a su iglesia, a su pueblo, a sus hijos individual, Él tiene que corregirnos, Él tiene que llamarnos la atención, tiene que exhortarnos. Entonces, hermanos y hermanas, les invito a que volvemos a regresar a estudiar las escrituras, el espíritu de profecía, los escritos del espíritu de profecía, donde también no solo nos ayudan, sino que también nos dicen la condición nuestra. Bueno, dice acá, el rechazo de los testimonios conduce a la apostasía, queridos hermanos y hermanas. Una cosa es cierta, dice el Espíritu de Profecía. Los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe a las advertencias y reproches, contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios.
el espíritu de profecía. El último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Por eso hoy en este tiempo se ve que muchos no queremos ya leer el Espíritu de profecía. Ya en las iglesias se ve que no se leen en los libros. Y hay muchos que lo quieren leer escondidas. Porque hay temor de que el pueblo se vaya y que digan, ¿qué son eso? Pero la Biblia dice que el testimonio de Jesucristo es el Espíritu de profecía. Pero dice la Biblia en Pedro 1:19 que tenemos la palabra profética más segura. La Biblia dice en Proverbios capítulo 29, versículo 18, que un pueblo sin profecía es desenfrenado. Entonces lo necesitamos, hermanos y hermanas. Los testimonios, volver a él los testimonios, más en el tiempo que vivimos. Termino diciendo con esto. Sin profecía el pueblo será desenfrenado. Satanás trabaja hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero de Jesucristo. Satanás, querido hermano, queridos hermanas, trabaja arduamente para que usted no lea el Espíritu Profecía, para que usted no lea primero se ha escrito testimonio para los ministros, mensajes selectos, jueces, testimonio, patriarcas, etcétera, etcétera, en muchos libros. Trabaja que usted no lea los libros del Espíritu Profecía. También trabaja para que usted no lea las Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento. Satanás nos tiene dormido. A muchos no les gusta leer. A muchos nos da pereza leer, dedicar 1, 2, 3, 4 horas de leer el Espíritu Profecía o la Biblia. Somos perezosos y Satanás le encanta que nosotros no estudiemos y que estemos dormidotes, conformistas con lo que ya sabemos. Pero dice el Espíritu Profecía, el enemigo ha hecho esfuerzos magistrales para perturbar la fe de nuestro pueblo, de usted y de mí, en los testimonios del Espíritu Profecía. Esto es precisamente, hermanos y hermanas, lo que Satanás se propuso que ocurriera. Pregunta para todos nosotros hoy. ¿Leemos los testimonios del Espíritu de Profecía? ¿Predicamos a la ley y al testimonio? ¿O solamente estamos predicando con las Sagradas Escrituras? ¿Qué hay del Espíritu de Profecía? ¿Por qué no predicamos con los mensajes de esto? ¿Por qué no se lee? Porque son muy pocos los que tienen el interés y el entendimiento del Espíritu de Profecía. Y los que han estado preparando el camino para que la gente no prestara atención a las advertencias y los reproches de los testimonios del Espíritu de Dios, Espíritu de Profecía, verán que una ola de errores de toda clase aparecerán en el pueblo de Dios por el rechazo de los profetas del Espíritu de Profecía. Entonces, es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Luego sigue el escepticismo respecto a puntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición después de la duda hacia las Sagradas Escrituras y luego la marcha descendente a los cuales una vez se creyó. Satanás sabe que los engañados, no se detendrán allí. Redobla sus esfuerzos hasta que los lanza en abierta rebelión a la que toma incurable y termina en destrucción. Bien, hermanos, las Escrituras y el Espíritu es claro. Termino. Ya leímos los consejos de las Sagradas Escrituras, leímos los consejos del Espíritu de Profecía. ¿Qué nos resta ahora? Les invito y les animo que nosotros, si tenemos Biblia, Espíritu, Profecía, hermanos, hay que comer de la palabra, hay que comer del Espíritu, Profecía. Hay que enseñar a otros. Hay que comprar los libros. Otras personas que no son parte del pueblo tienen los libros, Espíritu, Profecía. ¿Y nosotros qué? Hay que surtirnos de Antiguo y Nuevo Testamento y del Espíritu, Profecía para enseñar a muchos y que conozcan y tengan el entendimiento correcto
de la salvación de Dios y de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu de Profecía. Así que si usted tiene un libro, Patriarcas y Profetas, Hechos de los Apóstoles, Conflicto de los Siglos, Primeros Escritos, Testimonio para los Ministros, Joya de los Testimonios del 1 al 3, Mensajes Selectos del 1 al 3, Mensajes para los Jóvenes, Servicio Cristiano, Historia de la Redención, etcétera, etcétera, etcétera. Que Dios nos ayude, que Dios le ayude a investigar y a leer lo que dice el Espíritu de Profecía en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en los escritos en el testimonio de Jesús, lo que dice Apocalipsis 19, 8. Que Dios me lo bendiga, así que ánimo a todos, ánimo, ánimo a todos. Hay que seguir estudiando. Es un placer compartir esto. Bendiciones a todos. Cuídense mucho y Dios los guarde. Bye.